El Café del Fotógrafo, episodio 143. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos un sábado más al Café del Fotógrafo. Hoy vamos a continuar hablando de la luz, vamos a continuar hablando como el resto de sábados de la dirección de la luz. Nos vamos a centrar en el contraluz. Es un tipo de iluminación que quizás cuesta un poco más al principio de manejar, es un poco más difícil a nivel técnico, pero que pienso que una vez que lo domináis, realmente los resultados que podéis obtener son bastante interesantes y pueden llegar a ser incluso espectaculares. Es un tipo de iluminación que me gusta mucho, la verdad, así que supongo que se notará un poco en el episodio de hoy lo fan que soy de este tipo de iluminación. Pero bueno, antes de eso me gustaría comentaros que todos los suscriptores a los cursos de josebarcelo.com tenéis acceso ya a la sexta clase del curso de fotografía de nivel 3. Es una clase teórica de lo que es la medición por zonas. Como es un tema un poco complejo, lo he partido en dos clases, digamos, la clase número 6, que tenemos esta visión más bien teórica, lo relacionamos también con el límite máximo de sobreexposición, del que os hablaba el miércoles en el canal de YouTube, y luego en la siguiente clase, la clase número 7, la del viernes que viene, veremos una visión práctica, ¿vale?, del sistema de la medición por zonas, que ya os digo, creo que os quedará de esta forma pues muchísimo más claro. Aparte de eso, me gustaría comentaros que han abierto las inscripciones al Pink Lady, a un concurso de fotografía que se llama Pink Lady Food Photographer of the Year, es decir, el fotógrafo del año de fotografía gastronómica. Como estamos también con el curso de fotografía gastronómica, pues oye, he pensado que era una buena idea comentarlo, porque igual alguno de vosotros o de vosotras os animáis a participar. Para participar tenéis que pagar una inscripción, son 30 libras, es verdad que no es un regalo tampoco, pero no es que sea especialmente caro, salvo que seáis menores de 18 años, que entonces la inscripción es gratis. Podéis presentar hasta 5 fotografías y optáis a un premio de 5.000 libras como premio general, y luego hay distintas categorías que dan premios a lo mejor de 1.000 libras, otro de 300, y luego a lo mejor una exposición y no sé qué, ¿vale? Al final, estos concursos, aparte de que el premio pueda ser más o menos jugoso, normalmente son muy interesantes de cara a la promoción que nos dan, ¿vale? Estas posibles exposiciones, estas posibles promociones a través de canales digitales, nos dan muchísima visibilidad, algo que igual por nuestra cuenta sería totalmente impensable de conseguir. Así que bueno, si a alguien le gusta la fotografía gastronómica, piensa que o tiene o puede hacer alguna foto interesante, pues oye, animaros a participar, ¿vale? 30 libras es verdad que no hay ningún regalo, pero tampoco es que sea tanto. Así que bueno, ahora ya sí, vamos a ver de qué hablamos del tema de la fotografía con luz a contraluz, o de este tipo de iluminación que digamos que nos vendría desde detrás del sujeto. Así que venga, vamos allá. Bueno, como ya sabéis, en los episodios de los sábados anteriores hemos estado viendo la luz frontal, la luz semilateral y luego ya la luz totalmente lateral. En el episodio de hoy nos vamos a centrar en el contraluz. Como os decía, es este tipo de iluminación que nos viene justo desde detrás del sujeto. Si tenemos a una persona mirándonos de frente, sería como si abriese los brazos a un lado y al otro, y sería toda la luz que estuviese situada por detrás de sus brazos, ¿vale? Para que os hagáis un poco una idea. Entonces, es el tipo de iluminación, lógicamente, que estoy utilizando para grabar el vídeo del podcast en el canal de YouTube. Los que me estáis viendo allí, estáis viendo que he cambiado la iluminación, como suele ser ya habitual cada sábado. Es verdad que me he puesto una luz frontal, porque si no, no me ibais a ver la cara, quedaba un poco raro, ¿no? Pero sí que tengo una iluminación que me ilumina una parte de la cara, un poco por detrás, me ilumina el pelo, y es este tipo de iluminación a la que me refiero. Entonces, seguiremos un poco el esquema de siempre, ¿no? Cómo es este tipo de luz, dónde podemos encontrarla, qué tipo de fotos podemos hacer y luego aprender a identificarla. Entonces, primero de todo, ¿en qué situaciones nos vamos a encontrar este tipo de iluminación? ¿Vale? Bueno, ya os he dicho cómo era, nos viene desde detrás, nos genera normalmente estos contraluces, que entendemos todos por un contraluz, pero también nos genera unos perfilados, ¿vale? Unos brillos, digamos, en los bordes o en la silueta de la persona o el objeto que estemos fotografiando. Entonces, ¿en qué situaciones nos la encontramos? Imaginaros, por ejemplo, que estáis haciendo fotos en un paisaje, pues sería la luz que tendríamos cuando estamos disparando directamente hacia el sol. ¿Vale? Tenemos que se está poniendo el sol o está saliendo el sol y nosotros estamos disparando justo a contraluz, es decir, tenemos el sol justo enfrente. Entonces, este tipo de iluminación sería un contraluz.
Luego también durante el día el sol va subiendo y nosotros tendríamos el sol arriba. Entonces, si quisiésemos fotografiar un contraluz, lo tendríamos que hacer practicando normalmente un contrapicado, es decir, disparando desde abajo apuntando hacia arriba. De esta forma, pues la fuente de luz nos quedaría por encima nuestro. En el estudio, pues lógicamente el contraluz es aquel tipo de iluminación en el que colocamos nosotros los flashes por detrás de la persona o del objeto que estamos fotografiando. En el caso de tener, existe también otra opción para conseguir un contraluz y es el de tener a una persona a la sombra, un objeto a la sombra y el fondo que sea más luminoso. Técnicamente, como tal, no sería un contraluz, ¿vale? Pero a nivel práctico es algo parecido. Ya os digo, no es que sea un contraluz porque la luz no nos ilumina, no lo ilumina desde detrás, pero al tener más luz en el fondo que en el primer plano, pues también nos da juego a interpretarlo, a manejarlo técnicamente como si fuese un contraluz. Así que en cierto sentido también lo podríamos considerar un contraluz, ¿vale? Entonces, ¿qué aspecto nos va a dar esta iluminación a contraluz? Seguramente, cuando os hablo de un contraluz, lo primero que se os viene a la mente son esas fotos de las siluetas, ¿no? Que tenemos un cielo, por ejemplo, y una persona recortando en forma de silueta sobre ese cielo. O yo qué sé, el típico perfil de una ciudad con el sol poniéndose por detrás y nosotros tenemos todos los edificios de color negro, nos queda esa silueta de color negro. Entonces esto es lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en un contraluz, ¿vale? Ya os digo, puede ser cualquier elemento que se quede interpuesto entre la fuente de luz y nosotros. Lo que hacemos normalmente en estos casos es tomar una medición de la luz en la zona luminosa, en el cielo, en el sol, alrededor del sol, y de esta forma todo lo demás se queda con una tonalidad negra, ¿vale? Entonces, es el típico ejemplo de contraluz. Pero también podemos tener otro tipo de contraluces, que la luz nos sigue viniendo desde atrás, pero el aspecto que vamos a conseguir en nuestras fotos va a ser muy diferente. Una variación de ese silueteado, ¿vale? De esa formación de la silueta de color negro, seguiremos teniendo esa silueta de color negro, pero hay una pequeña variación que me parece muy interesante, que la verdad es que no he conseguido fotografiarlo nunca, pero es lo que se llaman los contornos de difracción, ¿vale? Los contornos de difracción son, imaginaros, esta silueta de la que os estaba hablando, que imagino que todos tenéis en mente, pero que luego tienen todo alrededor de la silueta una línea blanca que precisamente es la iluminación normalmente del sol que llega por detrás del sujeto. Este fenómeno lumínico, ¿vale? Lo descubrí leyendo el libro de Galen Rowell, que os hablé de Galen Rowell en el episodio 5, imaginaros ya el tiempo que hace, o los episodios por lo menos que hemos hecho desde entonces, y lo descubrí en su libro Fotografía de Naturaleza, una mirada interior, del que también os hablé en ese episodio. Entonces, habla Galen Rowell de que, incluso pone una foto, lógicamente, de ejemplo, de este fenómeno de la luz que se suele dar sobre todo en ambientes de montaña porque necesitamos una atmósfera muy limpia, ¿vale? Entonces lo que hace Galen Rowell, según dice, es cuando está en un ambiente así, mira con el meñique, estira bien el brazo, pone el meñique enfrente del sol y si con el dedo meñique es capaz de tapar el sol y ver alrededor del meñique ver todo el cielo azul, se da cuenta de que está en un ambiente en el que sí que puede conseguir esos contornos de difracción. Entonces, ¿cómo se hacen este tipo de fotos? Pues igual que hacemos la silueta, ¿vale? La medición es exactamente igual, solo que debemos estar a una distancia determinada, a 18 metros exactamente del sujeto, y debemos colocarnos nosotros en su sombra. Si nosotros nos colocamos en su sombra, apuntamos al sujeto, el sujeto nos tapa por completo el sol y se genera ese perfilado blanco que es ese contorno de difracción. Entonces ya os digo, igual es una situación difícil de conseguir para algunos, pero igual algún montañista que está muy acostumbrado a estar en la montaña, a hacer fotos en la montaña, incluso o lo ha visto, lo ha fotografiado, incluso podríais compartirlo con nosotros en el grupo de Facebook, si os apetece, lo ha fotografiado, incluso lo puede haber visto o la siguiente vez que salga a la montaña pues puede intentar conseguir una foto así. Aparte de esto, pues lo que solemos conseguir muchas veces son, en lugar de jugar con ese silueteado y convertir a la persona en negro, podríamos hacer una fotografía en la que conseguimos el fondo totalmente quemado, el fondo blanco prácticamente, y que se vea bien a la persona.
El problema cuando tenemos este tipo de iluminación es que normalmente nos entra como mucha luz parásita, nos genera un efecto flare y se genera como una especie de neblina delante de la persona, con lo cual no acabamos de tener una nitidez y un contraste que queremos, ¿vale? Pero bueno, sería una forma de jugar y de, digamos, conseguir otra opción sobre ese contraluz. Y luego lo que suele funcionar muy bien es hacer igualmente este tipo de medición sobre la persona para que el fondo quede quemado, pero en lugar de ponerla sobre un fondo luminoso o sobre ese fondo de la fuente de luz que nos ilumina, colocarlo sobre un fondo que también esté en sombra. Es decir, si vosotros tenéis a la persona y normalmente utilizamos un teleobjetivo para cerrar más el fondo y ponemos a la persona de tal forma que el fondo también esté a contraluz, es decir, que no sea un fondo luminoso, lo que conseguimos es que todo alrededor de la persona recibe el brillo de ese contraluz, pero no tenemos un fondo quemado, ¿vale? Con lo cual conseguimos un ambiente así como un poco más romántico, un ambiente como más de película, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, por una parte ya os digo, tenemos las siluetas, por otra parte esa variación de las siluetas que serían los contornos de difracción, y luego tenemos la parte en la que en lugar de dejar al sujeto en silueta, podemos hacer que el sujeto se le vea bien, se le vea correctamente, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es medir la luz de forma puntual sobre el sujeto. Lógicamente, la teoría diríamos que es que estamos sobreexponiendo la foto. En el caso de que el fondo sea luminoso, quemaríamos el fondo. En el caso de que ese fondo no sea luminoso, sino que tengamos un fondo que también está a contraluz, quedaría todo correctamente expuesta. Simplemente tendríamos los brillos pues en el pelo, en los hombros o sobre el perfil del objeto que estemos fotografiando. ¿Qué tipo de fotos podemos hacer? Pues aparte de los efectos anteriores, de la silueta, de los contorneados, también podremos hacer fotos, o va a ser muy interesante este tipo de iluminación, para hacer fotos de transparencias, ¿vale? Por ejemplo, si estáis fotografiando una botella de vino blanco, o estáis fotografiando, yo qué sé, pues sí, una botella de aceite, o algo por el estilo, meterle una luz por detrás le va a dar una transparencia a esos objetos translúcidos que puede ser muy interesante. Me acuerdo, por ejemplo, en una sesión, una de las pocas sesiones que he hecho de fotografía infantil, que estaba fotografiando a una niña y estaba la niña jugando sobre un típico globo de estos enormes que son casi como una pelota muy grande, y estaba jugando encima de ese globo, y justo hubo un momento en el que yo le di la vuelta y me puse a contraluz. Entonces tenía la niña a contraluz, pero tenía toda la transparencia del globo, y la verdad es que quedó una foto como muy interesante. Entonces, eso por una parte. ¿Qué más podemos fotografiar? Pues transparencias en hojas. Por ejemplo, imaginaros una gran hoja en la que a lo mejor tenéis algún insecto o algo por el estilo. Podríais jugar con esa luz a contraluz, ¿vale? Con esa transparencia o digamos, ese efecto translúcido de las hojas cuando le llega la luz a contraluz. Además, quedan muy bien marcados los nervios de la hoja y todas estas cosas. Aparte de esto, podemos fotografiar el humo, por ejemplo, ¿vale? Si estamos fotografiando a alguien fumando o estamos fotografiando una taza de café y está echando humo, pues tenemos que, si la luz nos viene por detrás, todas las partículas de humo se van a iluminar y va a ser muy visible el humo. Si no, es bastante complicado conseguir fotografiar humo si no es con una luz a contraluz. Aparte de eso, pues lógicamente también la niebla y luego la lluvia, ¿vale? La lluvia también es muy interesante si conseguimos que se dé la situación en la que esté lloviendo, pero tengamos sol, ¿vale? Nos puede llegar la luz a contraluz, eso se puede dar a veces en las puestas de sol, que en el lugar en el que estamos está cayendo agua, está lloviendo, pero entre las nubes y el horizonte hay un hueco por el que se cuela el sol y justo nos iluminan las gotas de agua. Esa es una luz maravillosa, ¿vale? Porque cada gotita de agua brilla y da un efecto también, ya os digo, como muy romanticón, ¿no? Que puede ser muy interesante para determinadas fotografías. Luego, también es muy interesante cuando queréis aumentar la sensación de textura de las cosas. Por ejemplo, en fotografía gastronómica, ya lo veremos en este curso, que lo utilizamos mucho para aumentar la textura de la comida. O, por ejemplo, si queréis aumentar la textura en un paisaje, también lo fotografiamos a contraluz en un atardecer, precisamente para que aumente mucho más los volúmenes y las texturas. Y luego hay un efecto que en principio es un problema técnico, pero que también se puede utilizar como recurso creativo, que es el efecto flare. Es el efecto por el cual la misma luz se come parte de la silueta del objeto que estamos fotografiando o de la persona que estamos fotografiando y se le ve, pero se le ve con esa neblina, con ese efecto flare que se come parte del borde, pero que sin embargo puede ser muy interesante si le buscamos un poco el rollito a nivel de estilo fotográfico.
Normalmente lo que pasa es que según ese efecto flare, normalmente lo que hacemos es en estudio que abanderamos la fuente de luz, ¿vale? Precisamente para que no nos llegue hasta la cámara y no nos genere ese efecto flare que podría ser molesto para la cámara, pero ya os digo, aún así podríamos utilizarlo de forma creativa, ¿vale? Luego muchas veces lo que hacemos es combinar el contraluz, o sea, la fuente de luz sería el contraluz, pero luego ponemos un reflector por delante para que se le vea un poco al sujeto. Si vemos una foto con este tipo de luz, ¿cómo lo vamos a identificar? Pues lógicamente, si son siluetas, lo vamos a identificar rápidamente, vamos a ver enseguida que es un contraluz. Luego también, si tenemos fondos más luminosos que el sujeto principal, vamos a poder identificarlo como contraluz. O si tenemos esos brillos justo en los bordes, en la silueta de las personas, de los objetos y demás, las cosas que aparezcan en la foto, tienen ese silueteado o una transparencia, si son objetos translúcidos, vamos a identificar también esa iluminación a contraluz. Y si vemos la sombra que proyectan esos objetos, la sombra caerá hacia la cámara, es decir, veremos que las sombras vienen hacia nosotros. Entonces es relativamente fácil sacar conclusiones de que están iluminando con un contraluz, ¿vale? Ya os digo, normalmente la dificultad suele estar a que el contraluz se combina con otro tipo de iluminación. Entonces igual os cuesta un poquitín más determinar que esa iluminación tiene además un contraluz. Pero bueno, un poco a modo de conclusión, ya os digo, es una luz muy bonita, es una luz muy interesante, es seguramente de las más difíciles de manejar, pero una vez que la dominéis, realmente os puede dar muchas satisfacciones. Así que os voy a proponer, como cada sábado, para aprovechar el fin de semana, que busquéis una escena iluminada a contraluz y por una parte la iluminéis o la fotografiéis en forma de silueta, lo típico en un contraluz, y luego por otra parte la fotografiéis con el sujeto que quede correctamente expuesto. Si además podéis buscar un fondo que también quede oscuro, veréis cómo conseguís ese efecto que os estaba hablando de la silueta brillante de la persona. No será un contorno de difracción seguramente, pero sí que conseguiréis por lo menos una parte de la silueta que se vea brillante. Os dejo enlazado todo el episodio de Galen Rowell, el libro de Galen Rowell y lógicamente el curso de fotografía gastronómica, ¿vale? En las sesiones prácticas, ya os digo, de foto gastronómica de este curso, vamos a ir viendo cómo iluminamos precisamente para resaltar muchísimo la textura de la comida. Vamos a ver cómo utilizamos iluminación a contraluz, así que vais a poder aprender a manejar un poco más este tipo de luz. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Como os digo siempre, muchísimas gracias por estar aquí un día más. Muchas gracias por compartir el episodio, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por los comentarios en iVoox, en el canal de YouTube, por vuestro me gusta y sobre todo por darle al botoncito de suscribir. Y sobre todo siempre, nunca me olvidaré, nunca me cansaré de daros las gracias a todos los que os estáis suscribiendo a los cursos, a todos los que lleváis suscritos ya desde hace unos meses, porque sois los que realmente hacéis que todo esto siga adelante de una forma un poco más sostenible cada día. Así que bueno, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí un día más, mucho ánimo y a disfrutar.